cuento. Bienvenidos, intrépidos aventureros, a un reino donde lo ordinario se encuentra con lo extraordinario. Prepárense para un viaje a lo desconocido. En las profundidades de la historia mexicana, entre callejones adoquinados y antiguas construcciones, se esconden secretos envueltos en sombras, lugares donde el tiempo parece detenido, donde el pasado se entrelaza con el presente en una danza misteriosa. Son las casas embrujadas, testigos silenciosos de tragedias olvidadas y presencias inexplicables. En cada rincón del país, estas estructuras enigmáticas se erigen como monumentos al suspenso, donde los ecos del pasado resuenan con fuerza. Sus paredes cargan historias que desafían la lógica y despiertan el miedo en los corazones valientes que se aventuran a explorar lo desconocido. Se dice que estas casas retienen almas atrapadas en un eterno deambular, susurros en la oscuridad y suspiros que atraviesan las paredes, leyendas de tragedias, vidas truncadas y presencias sin forma que aún reclaman su espacio en el mundo de los vivos. Prepárate para descubrir los secretos ocultos detrás de las puertas cerradas, para enfrentar lo desconocido en las casas más embrujadas del país de México. En la esquina de las calles de Durango y Orizaba se erige un edificio imponente que desafía las leyes de la cotidianidad. No es solo ladrillo rojo y una torre en pico, semejante a un sombrero de bruja. Es un relicario de misterio en la Plaza Río de Janeiro, la Casa de las Brujas. Su fachada, testigo del paso del tiempo, guarda secretos entre sus columnas góticas. Dos nichos coronados por un ventanal, estratégicamente ubicados bajo el tejado, conspiran para formar un semblante observador, un rostro oculto que parece escudriñar a los incautos que se atreven a pasar por sus cercanías. Enclavado en la historia desde 1908, este edificio, conocido oficialmente como Edificio Río de Janeiro, fue el precursor de un estilo arquitectónico gótico inusual en la Ciudad de México. En sus días de esplendor, cabalgar por la calle de Durango era la vía para adentrarse en sus dominios. 4 departamentos albergaba en su interior, pero las leyendas hablan de algo más siniestro. Había una chamana, Bárbara Guerrero, más conocida como Pachita, cuya morada eran los cuartos de servicio. Los rumores susurraban que bajo su manto de sanación se escondía un oscuro poder. Políticos, empresarios y mujeres buscaban sus servicios, pero no solo para curar enfermedades comunes. Con un cuchillo como instrumento, se decía que realizaba cirugías y rituales invocando fuerzas inimaginables. Dicen que aún hoy, entre las paredes de ese edificio icónico, se deslizan sombras de un pasado turbulento. Vecinos susurran sobre presencias inexplicables y fuerzas sobrenaturales que persisten, como si el legado de Pachita aún resonara en los corredores, guardando secretos entre sus muros góticos. Al sur de la Ciudad de México, en San Jerónimo, yace la Casa de los 100 años, un lugar que susurra secretos susurrados por el viento. Una morada que perteneció a una familia acomodada de finales del siglo XIX, en tiempos donde la macabra moda de la fotografía post-mortem prevalecía. El hábito de inmortalizar a los difuntos, capturando sus semblantes en solitario o junto a sus afligidos, estaba arraigado en esta familia. Los retratos los mostraban como si aún respiraran, sentados, recostados en lechos mortuorios o en el interior de sus ataúdes. Sin embargo,
este extraño ritual no era el único legado de sus muertos. La propiedad misma se transformó en un siniestro mausoleo, donde cada uno de los difuntos encontraba su morada final en el oscuro sótano. A lo largo de generaciones, esta macabra tradición persistió hasta que la casa cayó en manos de una nueva dueña. Pero con la llegada de la nueva propietaria, algo más que la antigua herencia la esperaba entre las sombras. Asegura que los espíritus de sus ancestros la acosan, susurran su nombre en los corredores y la persiguen con su presencia perturbadora. Los lamentos de aquellos enterrados en el pasado, susurros ancestrales, ahora se ciernen sobre los fríos pasillos de esta residencia marcada por el terror. En la inquietante década de los años 70, un joven llamado Marco se adentró en una oscura senda que cambiaría su destino para siempre. Curiosidad o destino incierto lo llevaron hacia La Moira, una casa que yacía en la calle donde susurros antiguos resonaban. La puerta entreabierta era una invitación silenciosa, una promesa de misterio. El niño, seducido por la intriga, penetró sus sombrías paredes. Sin embargo, lo que aguardaba tras aquel umbral era más terrorífico de lo que su mente infantil podría haber imaginado. El espanto de otro niño suspendido en una de las habitaciones. Corrió aterrado hacia la seguridad de su hogar, con la angustia ahogando sus palabras. Sus padres, incrédulos ante su relato, no le creyeron. Años oscuros pasaron y Marco no pudo liberarse de las sombras de aquel encuentro macabro. La llamada de La Moira persistía en sus pesadillas. Su obsesión lo llevó de vuelta a aquella morada maldita. Esta vez, los pasos del joven nunca resonaron fuera de sus muros. El tiempo devoró su presencia, devolviéndolo al mismo abismo que había descubierto, sin explicación ni razón. La casa, La Moira, era testigo de secretos que trascendían los límites de lo terrenal. En su abandono, atrapaba en sus paredes no solo el eco del niño perdido, sino también la inquietud de los artistas convocados por su actual dueño, un buscador de lo sobrenatural. Obras que reflejaban el dolor, la desolación y, lo más perturbador, imágenes sombrías que insinuaban el fin. 3 espíritus, dicen, permanecen entre sus sombras, entre ellos el inquieto espíritu del niño Marco. Los vecinos, en susurros recelosos, relatan lamentos nocturnos, sombras danzantes tras las ventanas y susurros que desafían el abandono de la morada. La Moira, plantada en la colonia de San Miguel Chapultepec, es un legado en sombras que se niega a descansar en paz.